únicos impuestos que se mantienen y que alrededor de ellos gira todos los ingresos públicos que hemos visto en el presupuesto anteriormente. Hay un último impuesto que se creó y que inicialmente tuvo algún mal inicio porque fue declarado inconstitucional en su inicio y después ya se logró afinar la parte legislativa y ahora se mantiene, que es el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Que grava el patrimonio de las empresas que superen al millón de soles. Pero ese impuesto, aun cuando por su perspectiva era temporal, hasta ahora se mantiene, ¿no? Y no hay voluntad, creo, para dejarlo la temporalidad, también se va a convertir en definitivo. Y hay otro impuesto que se creó, que si bien es cierto no tiene mayor incidencia porque es un monto bajo, pero que a la larga es impuesto y tiene los mismos efectos que los otros, que es el ITF, impuesto a las transacciones financieras, que grava los ingresos y egresos de efectivo en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro de las instituciones financieras reguladas por el sistema financiero nacional. Este impuesto, que como le digo, pues es una tasa muy baja de 0.05% más o menos, pero ¿cuál es la perspectiva de este impuesto? Si bien es cierto, como efecto recaudatorio es casi, pero mediante este impuesto la administración tributaria, mediante este impuesto, la administración tributaria ya no necesita levantar el secreto o la reserva tributaria que constitucionalmente está establecida en la ley. Este impuesto, como les he manifestado, grava el ingreso y el egreso de las cuentas de corrientes, de ahorros en el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, si es que el Estado quiere saber la cantidad de movimiento que ha tenido una persona natural en su cuenta de ahorros, simplemente hace un cálculo del pago de impuestos que ha realizado en ingreso y egreso y va a tener una gama de cuál es el comportamiento financiero del contribuyente. Luego, a través de su sistema, fácilmente va a ir a chequear sus rentas, y si es que hay una diferencia entre el movimiento de ingresos en sus cuentas y sus rentas declaradas a SUNAT, pues simplemente va a determinar una posible evasión, ¿no? Entonces, este viene a ser un impuesto que soterradamente cumple bien en la labor de información para SUNAT, porque a través de este impuesto la SUNAT ya no necesita acudir a levantar la reserva tributaria o levantar el secreto del bancario, porque ya tiene a la mano y lo aplica, porque en fiscalizaciones SUNAT simplemente te corre el traslado del comportamiento que has tenido con el ITF y corre la carga de la prueba del contribuyente para que explique, por ejemplo, de dónde obtuvo los ingresos que depositó en sus cuentas bancarias. Y lógicamente, pues si el contribuyente no sabe explicar, la SUNAT le va a aplicar una base presunta y le va a determinar un impuesto a pagar de impuesto a la renta o del IGB, podría ser, sin necesidad de levantar el secreto por la reserva tributaria. Ese es un último impuesto que, como es de reciente creación, pero no tiene efecto recaudatorio en sí, pero tiene un efecto de información que ayuda a la fiscalización. Entonces, entre las contribuciones hemos visto, tenemos la contribución al CENCICO, que es una contribución que pagan las empresas constructoras, y el SENATI, que pagan las empresas que se dedican al trabajo industrial. Es un monto, son contribuciones o tributos específicos que de repente no tienen tampoco mucho peso en la recaudación general, pero son contribuciones que a través del tiempo se han ido quedando, ¿no? Había otros, antes del año 90 había muchas contribuciones
contribuciones a muchas actividades, pero se ha ido quedando de lado a partir del año 90, pero estas dos últimas son las que se mantienen. La última que se fue el Bonavi en el 94, y actualmente convivimos con Senat y Sencico, que es un ejemplo clásico de un tributo en el rubro de contribución. Y bueno, el tributo tasa, como lo he explicado, es una obligación, es una contraprestación casi perfecta que tiene que tener el Estado. Tú me das 100, yo te doy 100, y por ejemplo, lo encontramos en el ejemplo clásico de la licencia de funcionamiento, de la licencia de construcción de los gobiernos locales. En el caso del gobierno central, por ejemplo, las tasas registrales, cuando te presta el servicio registral, ¿no? La tasa por inscripción de títulos de compras-ventas, las tasas por inscripción de constitución de personas jurídicas, la tasa, por ejemplo, de la publicidad registral, y así una serie de tasas que, para que sean aplicadas, tienen que estar establecidas en un instrumento que deben tener todas las entidades públicas, que se llama TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos, para que tenga validez. Al margen de estar establecidas en el TUPA, deben estar publicadas también en el Diario Peruano. Pero es un tributo que origina una contraprestación perfecta, porque el Estado tiene que darte tanto como tú le has entregado, ¿no? Si no hay contraprestación, no hay tasa. Dentro de esa tasa también encontramos los arbitrios municipales, que es uno de los ejemplos más discutidos de las tasas, ¿no? Porque los arbitrios municipales, como la definición de tasa lo dice, es una obligación de contraprestación, pero por ejemplo, si te cobran mantenimiento de parques y jardines, los tributos locales, ¿no? O alumbrado público, y de repente tú vives en un sitio que no hay parques, o de repente limpieza pública y el servicio de limpieza no pasa por tu casa, entonces teóricamente tú no deberías pagar. Y esto ha generado pues de que una serie de litigios en el ámbito contencioso administrativo, que ha ido hasta el Tribunal Constitucional, y se han sentado precedentes respecto del cumplimiento de tasas como los arbitrios municipales. Todo este ámbito o las especies de los impuestos, contribuciones, tasas y en general de todo el espectro tributario, lo van a desarrollar tal vez en los módulos posteriores. Este es simplemente una introducción, pero tanto en el módulo del Código Tributario, en los módulos de impuestos al consumo, el IGB, el impuesto a la renta y los siguientes, se va a hacer una mayor exposición y una mayor especialización de cada uno. Pero en forma general tenemos ya un ámbito o un espectro de cómo es que el Estado, ¿no?, cómo clasifica sus ingresos tributarios, y específicamente en el ámbito de tributos. Impuestos, que son de gran peso, de mayor importancia, porque acá recae casi el 90% del ingreso fiscal, y contribuciones y tasas, que ya son impuestos de menor recaudación, pero que tienen su debida importancia. Bueno, acá el tema que vamos a tratar a continuación es un tema eminentemente normativo desde el punto de vista del derecho: la subordinación del poder tributario al derecho constitucional. Habíamos visto de que el Estado, en virtud del imperio que da la norma para aplicar la política tributaria en el país, se vale de diversas armas para que pueda hacer efectivo la facultad recaudatoria que le otorga la Constitución. Llámese la aplicación de sanciones, ¿no? Llámese la aplicación de fiscalizaciones, que puede mejorar la recaudación. Incluso habíamos hablado de que tiene también del lado del Estado una normativa penal especial, que inclusive puede encauzar un proceso penal a los evasores de los impuestos. Pero así como tiene esta
está un margen muy alto para poder aplicar la base tributaria, para poder aplicar el cobro de impuestos. También tiene una subordinación, porque la Constitución le da una subordinación al derecho constitucional o a la normativa constitucional de los impuestos. Bueno, por eso acá decimos, cualquier sistema impositivo debe ser producto de un ordenamiento tributario, cuya base de sustentación debe provenir de la Constitución, en donde se encuentra expresado el mandato conferido por el Estado denominado no hay impuestos sin ley. O sea, el Estado, por ser Estado, no puede aplicar ningún impuesto, ningún tributo, si es que no está regulado por ley. Por eso hablamos de una subordinación, ¿no? El poder tributario que lo ejerce el Estado hacia el derecho constitucional que proviene, para la redundancia, de la misma Constitución. Ahora, bajo este marco, podemos mencionar que para establecer un sistema tributario efectivo, los gobernantes deben ser cautelosos, ecuánimes, deben abocarse a un estudio profundo de las causas, incidencias y efectos de los tributos a establecer, a fin de que no afecten los bolsillos de los gobernados y cuidando sobre todo la voracidad fiscal. Este es el marco sobre el cual deben trabajar los gobernantes, los que administran justicia, en cuanto a la aplicación del sistema tributario. Deben abocarse a un estudio profundo de las causas, incidencias y efectos de los tributos. Es decir, no deben dejar de lado que antes de aplicar tributos se debe establecer primero cuáles son el comportamiento sociológico de su población, ¿no? Cuál es el nivel contributivo, cuáles son las bases sobre las cuales puede aplicar los impuestos, y que sobre todo, como les dije en un inicio, que la aplicación de estos impuestos no creen distorsiones, que se mantenga sobre todo el principio de neutralidad que lo estableció Adam Smith en el siglo XVII y que hasta ahora se aplica, y que los impuestos no deben interferir con la vida económica de la población. Es decir, si es que se va a aplicar un impuesto, lo ideal es que quien tenga más pague más, ¿no? O sea, debe aplicarse sobre todo al nivel contributivo, al nivel patrimonial, a fin de que la aplicación de un impuesto no cree mayor gasto, no cree mayor perjuicio económico, y más bien vaya de la mano con el crecimiento económico de los gobernados, de las empresas que conforman el espectro de los deudores tributarios del país. Bueno, acá se vuelve a mencionar que el derecho tributario nace por la fuerza, ¿no?, que le da la ley y por el poder de imperio del Estado. Pero esta fuerza les es conferida por ley. ¿Y cuál ley? No es cualquier ley, es una ley tributaria específica. Ahora, ¿cuál es el elemento principal o el principio principal para la aplicación de una ley tributaria? ¿No? Y cuál es una tendencia en casi todos los países del mundo occidental para el momento de aplicar la ley tributaria, de crear impuestos, normar impuestos, regular impuestos. Estamos hablando del principio de la legalidad tributaria a través del ordenamiento jurídico, legalidad tributaria. Entonces puede afirmarse que la existencia de una subordinación del derecho tributario al derecho constitucional está relacionado con los principios constitucionalmente establecidos en la norma y sobre todo el principio de legalidad tributaria, que es la principal. Hay otros principios que lo vamos a ver más adelante, pero la legalidad tributaria es la fundamental. O sea, solamente se pueden aplicar tributos establecidos por ley, solamente se pueden aplicar tributos que sigan el procedimiento establecido en las normas y sobre todo en la Constitución. Es el principio número 1 de la aplicación de la ley tributaria. Bueno, en nuestro país, como en todos los países del mundo occidental, ¿no?, se encuentra regido por una Carta Magna, una Constitución, y en esta Constitución encontramos artículos referidos a aspectos tributarios. En nuestra Constitución
Constitución del año 93 encontramos un artículo específico que trata sobre establecimiento de la subordinación del poder tributario al derecho constitucional. Lo encontramos en el artículo 74 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo 74? El artículo 74 dice que los tributos se crean, se modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley. Vamos a repetir, los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley. Esto tiene que ver con el principio de legalidad. O sea que la ley que viene de un derecho superior, que es el derecho constitucional, es la que le da validez, le da juridicidad, le da legalidad a la facultad coercitiva del Estado de aplicar impuestos. Entonces estamos hablando de ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Bueno, acá encontramos el decreto legislativo y en la delegación de facultades. Estamos hablando cuando el Congreso le cede al Ejecutivo la facultad para que pueda legislar en materia tributaria. Pero, dado de que es un mandato que ha sido entregado del Poder Legislativo, este decreto legislativo mantiene su vigencia y mantiene su nivel o su rango como si fuera una ley, ¿no? Acá hay una excepción. Dice, los aranceles y tasas se pueden regular mediante decreto supremo, pero todo lo que son impuestos, tributos en general, solamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. El siguiente párrafo dice, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, los de igualdad y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo debe tener efecto confiscatorio. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Fíjense que, a pesar de que es un artículo, un único artículo dentro de todo el articulado de la Constitución en general, pero en este artículo se resumen todos los principios que deben cumplir tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo para poder crear y hacer cumplir las normas tributarias. Aquí nos da, en primer lugar, el principio de legalidad, que ya está de más decirlo, y le da una facultad a los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que también puedan modificar y suprimir contribuciones y tasas. Pero contribuciones y tasas, no impuestos, ojo, o exonerar estas, dentro de su jurisdicción y los límites que señala la ley. Y también encontramos acá algunos principios específicos, el de potestad tributaria, ¿no? El de reserva de ley, de igualdad y respeto de los derechos fundamentales. Y el último principio que dice que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, o el principio de no confiscatoriedad. Bueno, vamos a extraer del artículo 74 algunos principios fundamentales que ya hemos dicho, hemos adelantado, que se deben cumplir para poder establecer, para poder aplicar impuestos, tributos en general. Como preámbulo, volvemos a decir que en el artículo 74 la Constitución le da una potestad tributaria restricta al Estado, pero a la vez también restringida, porque para el ejercicio de esta potestad debe estar limitada por 4 principios que hemos mencionado y que están en este mismo artículo.
el primer artículo, que es el de reserva de la ley, y que tienen una vinculación con el principio de legalidad. Según este principio, algunos temas de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley y no por reglamento. Bueno, como teoría legislativa debemos manifestar que dentro del rango de importancia de las normas jurídicas encontramos en primer lugar la Constitución como madre de todas las leyes. Luego vienen las leyes específicas, las leyes especiales, las leyes generales y luego el reglamento. La Constitución, la promulgación de la Constitución obedece a un poder constitucional. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, el Parlamento o el Poder Legislativo no puede crear Constitución, tiene que establecerse un poder constitucional específico. El Parlamento, el Poder Legislativo puede crear leyes generales y especiales, o leyes orgánicas o leyes generales, y ya el reglamento y normas inferiores ya están establecidas para ser dictadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, los temas de materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley, no por reglamento. O sea, un reglamento no puede generar ley. Únicamente, valga en este caso la vigencia, que debe ser establecido mediante un ejercicio del Poder Legislativo, ¿no? Parlamento. Ahora, el reglamento puede extender, puede explicar, puede aplicar el impuesto establecido por la ley, pero no puede generar no puede generar un nuevo tributo, no puede generar un nuevo impuesto. Está subordinado, el reglamento siempre va a estar subordinado a la ley, no puede contradecirlo, así como tampoco la ley puede contradecir lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución. Entonces tenemos acá una subordinación tanto del poder constitucional, tanto del poder legislativo y tanto del poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo norma a través de reglamentos, que viene a ser una explicación que hace de la ley. El Poder Legislativo norma a través de leyes, establece leyes, y la Constitución, que es promulgada por el Poder Constitucional Especial, que ya viene a ser una norma general sobre el cual da un marco de movilidad, digamos, o de cumplimiento para los otros poderes del Estado. El segundo principio que encontramos en el artículo 74 es el artículo de igualdad. En este caso, el principio de igualdad nos dice que los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario, ¿no? O sea, el contribuyente que tiene una determinada capacidad económica, que tiene algún tipo de actividad específica, debe ser tratado de igual forma que cualquier otro contribuyente que no tenga las mismas circunstancias, ¿no? O sea, tiene que haber una equidad, una igualdad. Frente al mismo supuesto y hecho tributario se debe aplicar igual norma. Como norma 3, la de no confiscatoriedad. O sea, los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. O sea, no puede matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? El tributo no puede ser mayor a la capacidad contributiva del contribuyente. Y la norma 4, el respeto a los derechos fundamentales. En este caso, no es el
realidad un principio, sino un límite, ¿no? El legislador en materia tributaria debe cuidar que la norma tributaria no vulnere algunos de los derechos humanos. Estos derechos humanos están protegidos en la Constitución, en el artículo 2 específicamente, y son, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la libertad de asociación, el secreto bancario, libertad de tránsito, entre otros. Entonces, la aplicación o la creación de la norma tributaria no puede ir en contra de derechos fundamentales. Por ejemplo, en una fiscalización tributaria, la administración tributaria no puede vulnerar el derecho al secreto bancario, aun cuando sabemos que con el ITF ya lo levantó, ¿no? No puede vulnerar las libertades personales ni el derecho a la intimidad. No te puede pedir información sobre tu vida íntima, ¿no? Entonces el derecho tributario tiene un límite en cuanto que los derechos fundamentales están por encima de cualquier intención de recaudación. Ya como doctrina encontramos algunos otros principios que son también muy importantes, que ya están establecidos en la doctrina, no tanto en la norma tributaria peruana, que tenemos el principio de economía y el principio de neutralidad. Se dice en cuanto al principio de economía que se busca lograr que los impuestos impongan a los contribuyentes la menor carga posible por encima del monto que efectivamente ingresa al fisco, ¿no? Y en cuanto al principio de neutralidad, que es la bandera de las finanzas liberales, y que así lo habíamos visto en el inicio de la clase con las finanzas clásicas, en la cual Adam Smith estableció que uno de los principios para aplicar la labor del Estado era que debe mantener una neutralidad impositiva. Y acá lo recogemos, dice que los impuestos deben dejar inalterados todas las condiciones del mercado y no provocar distorsiones de la oferta, de la demanda y los precios, no solo en las transacciones de los bienes grabados, sino de todos los bienes y servicios, ¿no? Es un principio de no intervención, que los impuestos deben ser pensados de manera que no interfieran con la actividad diaria, la actividad económica de los administrados. El siguiente punto que vamos a tratar es una clasificación de los impuestos, pero ya no desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, como habíamos visto antes, sino una clasificación más económica, o sea, a nivel doctrinario, a nivel de la doctrina internacional. Cómo es que los impuestos se clasifican con el marco, con el ánimo de poder definir después cómo es que un Estado puede aplicar una política económica eficaz. Porque a nivel teórico tenemos ahora vamos a empezar. Entonces vamos a hacer una clasificación de impuestos, como les repito, pero ya no desde el punto de vista normativo, ni tampoco específico, como habíamos visto, en función a nuestra realidad propia de la norma madre, que es la Constitución, y la norma específica, que es el Código Tributario. Esta es una clasificación más económica, con miras a poderles explicar después sobre cómo es la aplicación de una política económica en un país. Vamos a ver cómo es que la doctrina realiza una clasificación de los impuestos en base a sus características específicas. En principio, todos los impuestos, como dicen ahí en la diapositiva, pueden ver, los impuestos se caracterizan porque se componen de una base imponible y una estructura de tasas. O sea, la base imponible debe ser el hecho generador del impuesto, ¿no? La razón de ser del impuesto, y luego la tasa. Por ejemplo, en el impuesto a la renta, ¿cuál sería el hecho generador? ¿No? Impuesto a la renta, ¿cuál sería el hecho generador? A ver,
O sea, ¿qué genera? ¿Cuál es la base? ¿De qué está compuesto la base imponible del impuesto a la renta? Una utilidad puede ser, a ver, la generación de una renta tal vez, o una capacidad contributiva. O sea, el impuesto a la renta tiene que ver primero por la base imponible, que viene a ser la renta en sí o la utilidad, como dice acá el amigo, o la capacidad contributiva del sujeto deudor. Una vez identificada el hecho generador y por lo tanto la base imponible, que ya es la cuantificación del monto que tiene para calcular, nos vamos ya a la tasa o alícuota. Por ejemplo, en el caso de impuesto a la renta para personas jurídicas o para personas naturales que se dedican a actividades de tercera categoría, ¿cuánto es? Impuesto a la renta 30% anual, muy bien. 30% sobre la utilidad neta, ¿no? Entonces, en este caso, la base imponible sería la utilidad neta. En el caso del impuesto general a las ventas, ¿cuál sería el hecho generador? ¿Cuál sería el hecho generador, el impuesto general a las ventas? Bueno, la transferencia de bienes a título oneroso o gratuito de bienes o servicios. Esa es esa venta como donación o cualquier otro tipo de transferencias. Ese es el hecho generador. La base imponible viene a ser el monto de la venta contenido en el comprobante. Y la tasa o alícuota, ¿cuánto es? ¿Te dije B? 18%, ¿no? Entonces, igual, en todos los impuestos que hemos mencionado, y de repente vuelvo a repetir que en el aspecto tanto el gobierno central como los gobiernos locales, el impuesto a la renta tenemos su base imponible, tenemos su hecho generador, base imponible y tasa. En el IGB de igual manera, en el impuesto selectivo al consumo de igual manera, en el impuesto a las transacciones financieras, ITF, en el impuesto temporal a los activos netos, también. Todos tienen su hecho generador, base imponible y tasa o alícuota, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar en todos los impuestos. Ojo, impuestos, no tasas, no contribuciones, impuestos. Como quiera que los impuestos vienen a ser la aplicación de un monto de dinero por el cual el gobierno no tiene obligación de darte nada, ¿no? O sea, para explicarlo simplemente, en la cual no hay obligación del gobierno de hacerte la contraprestación por lo que tú le das. Entonces, la forma de cálculo no es en función de lo que te pueda dar el gobierno, sino la forma como tú realizas el hecho generador. Tanto, por ejemplo, para los impuestos, en este caso tenemos ahí la primera extracción o la primera clasificación, los impuestos específicos y los impuestos ad valorem, ¿no? El primero gira alrededor de la base imponible y el segundo depende del valor o precio al bien que es grabado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el impuesto específico es en función a una base imponible, hablaríamos del impuesto a la renta, y en el caso del impuesto ad valorem estaríamos hablando de IGB, impuesto general a las ventas, ¿no? Es una primera clasificación de los impuestos. Acá tenemos otra clasificación que encontramos en la doctrina. Dice: tenemos dos categorías de impuestos: impuestos generales e impuestos especiales o selectivos. Los generales gravan todas las manifestaciones de riqueza de una determinada naturaleza, por ejemplo, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta. Y los impuestos especiales o selectivos se aplican sobre determinados bienes o servicios, como serían el tabaco, combustible, bebidas alcohólicas,
por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo en nuestro país se aplica, como tenemos acá en la diapositiva, a la transferencia o al consumo de cigarrillos, gasolina, cerveza, gaseosas y otros bienes suntuarios, ¿no? Son bienes de consumo exclusivo, en la cual la aplicación se hace sobre el monto consumido. Una tercera clasificación que encontramos en la doctrina, los encontramos en las categorías reales y personales. Desde el punto de vista jurídico, los impuestos reales son los que están sustentados en una garantía real, ¿no? O sea, están basados en la propiedad. Por ejemplo, encontramos, por ejemplo, en este caso, en esta clasificación, el impuesto a la renta, pero específicamente las rentas de capital, por lo que en la clasificación de los impuestos que bueno, lo voy a ver más adelante en el curso de impuesto a la renta, el impuesto a la primera y la segunda categoría, ¿no? O sea, el impuesto gira respecto a una garantía real o a una propiedad específica. Y los impuestos personales son los que carecen de esa garantía. Entonces, los impuestos personales serían los que no se basan en la propiedad, sino se basan, por ejemplo, en la actividad económica del contribuyente. Podríamos hablar de los impuestos de cuarta y quinta categoría, los impuestos al trabajo, ¿no? Impuestos a la renta de trabajo. Y desde el punto de vista económico, los impuestos personales buscan determinar la capacidad contributiva de las personas físicas. No atienden a la cuantía del gravamen. Los impuestos reales, por el contrario, eligen como hecho imponible las manifestaciones objetivas de la riqueza, prescindiendo de las circunstancias personales del contribuyente. Bueno, en nuestro país tenemos el impuesto bandera por autonomía, que es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, como su nombre lo dice, que lo hemos definido, que grava la capacidad contributiva del contribuyente, y para efectos de aplicación y para efectos de la clasificación de esa parte de la doctrina, lo encontramos que grava en tres grupos, lo que es impuestos reales, impuestos personales y negocios, ¿no? Pero en la legislación lo encontramos como rentas de trabajo, rentas de capital y rentas de negocios, ¿no? Las rentas de capital se dividen a la vez en dos, primera y segunda categoría. Las rentas de trabajo, cuarta y quinta, y las rentas de negocios, que es la tercera categoría. O sea, 5 categorías. Las dos primeras son rentas de capital, la tercera categoría renta de negocios, y la cuarta y quinta categoría renta de trabajo. Dentro de las rentas de capital tenemos la primera categoría, que son arrendamientos, segunda categoría, que son transferencia de primera venta de inmuebles intangibles, tercera categoría negocios, cuarta categoría honorarios y quinta categoría trabajo dependiente. Esto no lo he empleado porque lo van a llevar en el curso, en los cursos posteriores del diplomado, sobre todo lo que es código tributario y lo que es impuesto a la renta. Ahí van a ampliar más sobre esta clasificación, pero desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista tanto jurídico como económico, encontramos acá en la doctrina los impuestos personales y los impuestos reales, ¿no? De naturaleza real, que viene a ser más o menos lo que cómo es que el Estado los ha clasificado, pero es lo mismo, ¿no? Luego encontramos una clasificación ya un poco más ortodoxa del Fondo Monetario Internacional,
respecto a la clasificación general de los impuestos, que más o menos se aplica en todos los países del orbe, ¿no? Tenemos impuestos sobre la renta y las utilidades. En nuestro país sería el impuesto a la renta, ¿no? Las contribuciones al seguro social, que bueno, realmente no es un impuesto, pues hemos visto que las contribuciones al seguro social más bien vendrían a ser como su nombre dice, una especie diferente de tributo, porque el Estado tiene la obligación de retribuirte con seguridad social, lo que tú le pagas. El impuesto sobre nómina o una fuerza de trabajo a cargo de empleadores, ¿no? Los impuestos a las planillas, que en este caso lo encontraríamos sobre los impuestos de cuarta categoría, o quinta categoría, perdón. Impuestos sobre la propiedad, que en este caso podríamos encontrarlo en el impuesto predial que aplican las municipalidades. Los impuestos sobre bienes y servicios, que en nuestro país podríamos aplicarlo al IGB y al impuesto selectivo al consumo. Y los impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales, que en buena cuenta estaríamos hablando de los aranceles que se paga tanto para el ingreso como para la salida de mercadería del país. Y como séptimo punto ahí le pone otros impuestos, ¿no? Que podrían ser. Pero esta es una clasificación más que todo utilitaria, ¿no? Que lo da el Fondo Monetario Internacional y es de aplicación para todos sus códigos tributarios de los diferentes países que están regidos por las condiciones del Fondo Monetario Internacional, más que todo en cuanto a la deuda externa. Bueno, hasta acá hemos visto, recapitulando, el papel de las finanzas en el Estado, cómo el Estado puede convertirse en un administrador financiero, cuáles son las herramientas que el Estado tiene para poder programar sus ingresos y los presupuestos. Hemos visto las distorsiones del presupuesto general. Luego nos hemos detenido en la parte de los ingresos y específicamente cuáles son los ingresos ordinarios o la razón de ser de los ingresos estatales, que son los impuestos, los tributos en general. Hemos visto el peso de los tributos dentro del presupuesto, que tiene pues más del 80% de peso. Y luego ya nos hemos detenido a ver cuál es la clasificación de los impuestos, ¿no? De los tributos, perdón. Impuestos, tasas, contribuciones, desde el punto de vista normativo de la Constitución y del Código Tributario. Y también hemos visto cómo es que los tributos se clasifican en la doctrina. Entonces la siguiente parte ya va a ser más que todo la relación de ser del curso, que es el análisis económico, o sea, cómo es que los impuestos pueden afectar la economía del país. Entonces acá tenemos que hemos visto pues de que el Estado tiene tiene diversas herramientas para que a través de la doctrina y a través de la legislación específica pueda establecer el espectro tributario del país y darle ingresos a su presupuesto, específicamente con el cobro de tributos y específicamente con el cobro de impuestos. Entonces, de acá en adelante ya tendríamos que ver cómo es que el Estado puede elegir entre la enorme gama de clasificación de tributos e impuestos que hay para aplicar el más certero, y sobre todo cómo aplicar el tributo que lo tiene la doctrina, lo tiene la legislación, puede aplicarlo a su situación particular, para que esa aplicación no cree distorsiones, no cree falencias económicas y no cree sobre todo perjuicio económico a sus contribuyentes, ¿no? Hemos visto de que los tributos deben ser creados por ley y deben ser aplicados también por ley, y que el Estado, más que todo el Poder Legislativo, la Constitución ha establecido de que hay límites
para la aplicación de estos tributos, no con fiscalidad, que sean neutros. Entonces, el trabajo de acá de los gobernantes, los que van a hacerse cargo de la ejecución del presupuesto, sería cómo escoger el sistema tributario perfecto, de tal manera que pueda cumplir con los objetivos de recaudar ingresos, pero a la vez no cause problemas en la población. Entonces acá tenemos una primera concepción de los atributos de un buen sistema tributario, ¿no? Dice que debe tener eficiencia económica, debe tener simplicidad administrativa, flexibilidad, sensibilidad política y justicia, ¿no? Entonces los caracteres máximos que deben buscar tanto los legisladores como los gobernantes, los del Poder Ejecutivo, para poder crear y aplicar un sistema tributario perfecto. Sin embargo, en la realidad pues, van a encontrar con una serie de problemas que van a tratar que esa teoría se va a tratar de desarmar, ¿no? En cuanto a la eficiencia económica, pues tenemos de lo que siempre hablamos, ¿no? De que no debe haber distorsiones. No debe haber distorsiones en cuanto a la aplicación de impuestos más que todo en las relaciones de mercado. La simplicidad administrativa en cuanto a que los impuestos, la normativa o los procedimientos de imposición de los tributos deben ser entendibles, deben ser claros, no debe llegar a analogías ni a malas interpretaciones, y sobre todo respetar el principio de legalidad, ¿no? Que la norma esté bien establecida, la forma como se va a aplicar. Flexibilidad en cuanto a que la aplicación de los impuestos pueden variarse sin de repente modificar la norma general, puede aplicarse a diversas situaciones pero con una norma general. Sensibilidad política ya tiene que ver con la aplicación, con la política, con la forma como el gobierno pueda incluir dentro de sus perspectivas y dentro de sus rumbos económicos la aplicación de un sistema tributario. Y el último ideal pues es de la justicia, ¿no? Que la justicia, el sistema tributario sea justo y aplique a todos por igual. Pero esta es una doctrina, es una utopía, ¿no? Porque vamos a ver que en la aplicación general no se da, es bien difícil llegar a un sistema perfecto. Lo primero que va a encontrarse con los legisladores y los gobernantes al momento de aplicar el sistema tributario son las distorsiones en el mercado. ¿Y por qué se producen las distorsiones en el mercado de los impuestos? Se producen porque como reacción natural los gobernados, los contribuyentes, los deudores tributarios tienen una reacción natural a pagar impuestos, ¿no? De por sí van a tratar de eludirlos o pagar menos, ¿no? Ahora, bueno, de repente habría que tener un momento para ver qué es elusión y qué es evasión, porque evasión pues es simplemente dejar de pagar impuestos intencionalmente, ya sea con una argucia, valiéndose de hechos vedados tal vez. Pero deberíamos hablar también de elusión, o sea, echa la norma, echa la trampa, buscar algún resquicio de la norma para tratar de no pagar impuestos, ¿no? Entonces, los impuestos de por sí van a causar distorsión porque, por ejemplo, si es que se aplica un impuesto demasiado alto, ¿no? Va a causar el efecto inverso, porque en vez de aumentar la recaudación, va a aumentar la informalidad. Y al aumentar la informalidad, pues hay una distorsión, ¿no? Distorsión en el mercado, porque ya no estamos hablando de las mismas condiciones del que paga impuestos que el que no paga impuestos. O sea, hay algunos ofertantes que tienen mayores ventajas que otros. Estos serían todos los impuestos, pero en cuanto a los de cuantía fija, de repente
esto no se podría dar, ¿no? Porque cuantía fija es una tasa específica, pero todo lo que tenga que ver con un impuesto progresivo, es el que tiene más paga más, seguro que se encuentra con este primer problema, ¿no? También los impuestos afectan las divisiones de los mercados respecto a la oferta de trabajo en el ahorro, ¿no? O sea, están relacionadas con la capacidad de ahorro de la población y con la oferta de trabajo. Y también influyen en las estructuras financieras y organizativas. Como buena cuenta, pues los impuestos afectan en sí las decisiones diarias de la población en cuanto a su economía personal o como agrupaciones o como instituciones, ¿no? En la cual una mala política económica puede ocasionar, por ejemplo, o una mala política tributaria puede ocasionar disminuciones en la oferta de trabajo, o tal vez aumento, ¿no? Puede causar, afectar el ahorro, ¿no? Porque de repente la persona va a tener que disponer de su ahorro para pagar impuestos. Y también influir en estructuras financieras y organizativas, ¿no? Influir en la composición de esas estructuras financieras. El principio de equidad económica. Para corregir estas distorsiones se establecen dos principios que podían corregir o se podían aplicar para que estas distorsiones no se den. Entonces, primero tenemos el principio de la equidad horizontal. La equidad horizontal, la premisa de la equidad horizontal dice: los individuos idénticos deben pagar impuestos idénticos, ¿no? Esto está relacionado con el principio de igualdad que habíamos visto anteriormente. Entonces, la tarea del legislador es especificar los criterios para agrupar los individuos idénticos, o sea, agrupar cuáles son los individuos que tienen, por ejemplo, la misma capacidad contributiva, los mismos ingresos, los mismos beneficios, ¿no? Entonces, de eso habla la equidad horizontal, todos iguales, principio de igualdad. Sobre todo para los impuestos que son de tasa, o sea, no está en función de la capacidad contributiva, o sea, que gana más, paga más, no. En este caso es para los individuos que de repente tienen que pagar una misma tasa, pero en las mismas condiciones de mercado todos, ¿no? Y la equidad vertical establece que las personas que tienen más capacidad de pago deben pagar más impuestos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta de personas naturales, en lo que es renta de trabajo, en la cual la tasa va subiendo conforme tú ganas más, ¿no? Empieza con 15 y termina, me parece, con 27%. Entonces, en este caso, hay una equidad vertical, dice: las personas que tienen más capacidad de pago deben pagar más impuestos, ¿no? Pero tiene defecto, dice, pues de todas maneras lo que va a causar son distorsiones siempre. Y algunos consideran que es mejor gravar el consumo que la capacidad contributiva. Bueno, en esencia los impuestos deben cumplir, dice, con una de las premisas fundamentales: convertirse en un instrumento de captación de ingresos del Estado. Pues, lo hemos visto ya en la exposición del presupuesto, ¿no? De cómo influye los impuestos en los ingresos del Estado, con el cual va a componer la masa de ingresos requeridos para el financiamiento de los recursos públicos. Ese es el efecto económico en cuanto al fin específico de los impuestos. Sin embargo, no es el único objetivo que tienen los impuestos, ¿no? No solamente de repente proveer de ingresos, ¿no? Sino más bien los impuestos vienen a ser, se pueden tomar como una variable que va a afectar el comportamiento de los agentes. O sea, ya nos vamos a un tema sociológico, en el cual tienes un objetivo general que es captar recursos, pero a la vez aplicar los impuestos con justicia y equidad, de tal manera que no pueda desmerecer la situación económica de los pobladores, de los contribuyentes, de los deudores económicos. Efectos sobre la equidad y la distribución del ingreso. De igual manera que lo anterior, ¿no? El impuesto, la aplicación de impuestos de todas maneras va a interferir la distribución del ingreso, ¿no? O sea, a esto realmente repetiría lo que hemos dicho. El primero es el tratamiento de dar a las personas que se encuentran en
iguales circunstancias, el principio de igualdad, y en el segundo, el trato relativo deseado a las personas en distintas circunstancias.